Hola, ¿qué tal? Llegamos a las 10 de la mañana con 45 minutitos. Arrancamos nueva hora de programación y bueno, en esta hora en particular de ya hoy viernes, ya fin de semana, 7 de agosto, tenemos programazo para compartir junto a todos ustedes, todos los que nos ven, nos escuchan a través de la 106.7, pero también a través de las redes sociales. Y bueno, en esta preciosa mañana tengo por acá a mi amado Leandro, que está con nosotros. También el pastor José Pablo, que está con nosotros acá en cabina, Kenay, que nos acompaña en esta mañana. Y por supuesto, bueno, a usted que desde el otro lado nos honra con esa hermosa sintonía y todos conectaditos para seguir aprendiendo de un tema que hace unas semanas atrás estuvimos compartiendo y que había quedado pendiente una segunda parte. Porque en realidad hablar de todo esto, híjole, de verdad que se lleva bastantito tiempo, pero antes de recordarles de cuál tema era que estábamos hablando, mi querido Leandro, buenos días, ¿cómo amaneciste? Pero muy buenos días, mi querido pastor Michael Orue. Yo amanecí muy bien, feliz, contento, agradecido con el Señor. Y más hoy, que sabía que venía para el programa, programa de los viernes, cada día, mi querido. Bueno, los viernes, los lunes, los martes, los miércoles, todos los días se pone bueno, mi querido pastor. Así que un saludito a toda la linda familia de Radio Unción. Que Dios me los bendiga. Comparta la transmisión. Sí, señor. Llame a la tía, a la abuela, a la mamá, dígale, ponga Radio Unción, porque eso está puro fuego. Perfectísimo, ya lo sabe entonces. Y coméntenos también a través de Facebook al respecto del tema. ¿Qué le parece? ¿Cómo va pensando usted respecto de todo lo que vamos a ir ahí hablando? ¿Qué le parece? ¿Qué opina? ¿Qué piensa? Y bueno, mi querido Leandro, preséntenos al invitado en esta mañana. Claro que sí, mi querido pastor. Bueno, hoy, como hace 15 días fui que estuvimos por acá y mi querido pastor amigo José Pablo estuvo por acá y nos dio una cátedra. Así, pastor, Sí, cátedra. Claro, yo me acuerdo, claro. De parte del Espíritu Santo, con el tema en el ámbito profético. Conocimos mucho. Imagine que casi no lo pude interrumpir. Sí, casi no lo pude Eso me interrumpir. llamó la atención. Yo Sí. dije, estuvo tan bueno que Leandro hasta se quedó callado. Yo calladito. Dios mío. Mi querido Pablito, buenos días. Bienvenido. Esta es su casa. Siéntase cómodo. Mucha familia de Radio Unción hoy va a ser bendecida por medio de las palabras que Dios ha puesto en tu boca. Así que dele con todo, mi querido amigo. Bienvenido. No, bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad. Es que tengan todos un muy buen día. Aquí estamos listos y preparados una vez más para recibir y para compartir lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón y edificar obviamente al cuerpo de Cristo en toda esta nación, todos los que se conectan a través de esta radio de bendición. Así que nada, comencemos. Bueno, perfecto. Vamos a irnos con un temita y ya venimos con más música. Quiero recordarle que la plataforma de WhatsApp está también totalmente disponible para que usted pueda hacer sus consultas, sus preguntas, sus comentarios. Vámonos con Paul Wilbur. Se llama Levántate, Señor. 10:48 de la mañana. Vamos con esto y venimos de lleno con el tema de fondo. Buenos días. Feliz fin de semana.
proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. La la la, 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 la la la. Moraré en tus atrios, Dios, como el árbol crece en el Líbano, crecer en la casa de Adonai, y allí siempre viviré. La la la, 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 la la Ronnie Batzion, Ronnie Batzion, Hariu, Israel, Simchi Gatsi, Bechole, Bat Yerushalayim. Canta, canta, oh Hadesion, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Pues Hashem quito testigo, tu enemigo yo. Rey de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso es. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Ronnie, Batzio, Hariu, Israel, Simchi Gatsi, Bechole, Bat Yerushalayim, Bat Yerushalayim. Levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, Señor, levántate, Señor. Escuchas Transformados. Gracias, Señor. ¡Aleluya! Porque tu pasado no te define. Transformados. Bueno, estamos de vuelta ya, vamos a ver, 10:55 de la mañana. Tenemos por acá temazo para el día de hoy. Si se viene conectando o viene apenas recién prendiendo el radio, que es casi lo mismo. Bueno, bienvenido, bienvenida. Y bueno, le contamos que hoy vamos a estar hablando sobre esos principios, pero también esos riesgos del mover profético. Mi querido Leandro, mi querido pastor,
que hoy nos acompaña por acá y queremos que usted pueda prestar atención porque hoy por hoy parece que se ha como, no sé, despertado mucho esa comezón. Amós dice que en los últimos tiempos el Señor va a poner ese comezón por oír la palabra, pero también yo creo que se ha despertado mucho ese interés, esa curiosidad, ese comezón, pastores, por el tema también profético, ¿verdad? Ahora resulta que todo el mundo puede abrir la boca y decir el Señor dice, y ¿verdad? ¿Será que todo esto está realmente direccionado por Dios? Hay mucho movimiento de emociones del alma. A veces pareciera que hay mucho sensacionalismo en todas estas cosas, ¿verdad? ¿Qué piensa, pastor, usted que es un hombre que se mueve mucho en toda esta parte profética? Bueno, mi querido pastor, es cierto lo que dices. Hoy en día hay un auge en lo profético, en el mover profético, y evidentemente es una verdad que viene de parte de Dios, es una verdad bíblica, es algo que verdaderamente Dios entrega a la iglesia para edificación, para consolación, para exhortación, pero también a la misma vez, si algo original no fuera peligroso para las tinieblas no levantaría algo que fuera similar, porque evidentemente las tinieblas necesita desacreditar aquello que verdaderamente tiene una raíz bíblica y una raíz que puede bendecir a la gente y que puede bendecir a la iglesia en general, ¿verdad? De hecho, la palabra del Señor habla en Apocalipsis de un falso profeta. O sea, ¿para qué el enemigo va a levantar a un falso profeta, a un falso mover profético, si verdaderamente no hubiera un mover profético genuino y original que naciera del Espíritu Santo? De hecho, la palabra del Señor nos enseña en el libro de los Corintios cómo la iglesia de Corintios abundaba en todos los dones, y de hecho el apóstol Pablo da una cátedra literalmente acerca del mover profético y cómo se tiene que profetizar y todo esto. El problema de la iglesia hoy en día, mi querido pastor Uribe, es que creo que verdaderamente le hace falta a la iglesia enseñanza. Por eso la vez pasada que empezamos este programa decíamos la necesidad de los maestros. ¿Por qué? Porque no se puede literalmente moverse en algo, en una verdad bíblica, si no hay un fundamento correcto. Si el fundamento no está en la palabra, no es un fundamento correcto, y evidentemente cualquiera va a tomar este auge de los profetas o del movimiento profético como una moda, un modismo. Entonces hablamos en el programa pasado que el problema de esta generación ha sido que tiene mucha exposición sin formación. Entonces hoy en día, como dices, pastor, todo el mundo puede levantarse y decir: el Señor me dijo, yo soñé, yo vi, yo tuve una visión, yo fui al cielo, bajé, etcétera, etcétera. Y hoy usted va a cualquier canal de YouTube que hablen de lo profético, o de TikTok, o de cualquier red social, y le sobreabundan los profetas, ¿verdad? Claro. Ahora, yo creo verdaderamente que este mover viene de parte de Dios, y es un regalo para la iglesia, es un don para la iglesia, ¿verdad? Porque aquí hay algo muy importante, y es que tenemos que entender que Cristo dio dones a la iglesia, que son los ministerios, apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas, pero también el Espíritu Santo da dones a los hombres, amén. En ese aspecto, los dones que el Espíritu Santo da, dentro de esos dones es el don de la profecía. Ahora, el apóstol Pablo incluso dice: anhelen los mejores dones, pero sobre todo que profeticen. Ahora, ahí hay una línea muy delgada entre anhelar y literalmente desviar un don. ¿Por qué? Porque los dones, lastimosamente, mi querido pastores, en esta generación se están usando para manipular a muchas personas en el cuerpo de Cristo. Ese ha sido el mayor auge y el mayor problema que yo he visto en el mover profético de esta generación. Y lamentablemente todo eso más bien aleja a las personas del evangelio, pastor, porque a las personas creer en la palabra, pero no venir de Dios, por ende no necesariamente tener el cumplimiento, sienten que Dios los defraudó, que Dios mintió, que falló algo, ¿verdad? Que se jugó con ellos, y mucha gente tiende a desilusionarse y apartarse del camino, dejar de congregarse, dejar de creer en el Señor. Ahí el enemigo gana ventaja, y qué delicado, porque, pastor, en vez de edificar, como es el propósito de los dones, en vez de edificar el cuerpo de Cristo, de levantar, de verdad traer el diseño del cielo a la tierra para esa persona, o para el propósito por el cual se dijo algo, más bien estamos destruyendo, ¿verdad? Y yo creo, siempre he pensado de esta forma: pues Dios va a traer juicio sobre esa persona que habló en nombre de Dios sin él haber hablado, ¿verdad? Lo que pase con esa vida, pues será responsable quien dijo que hablaba de parte del Señor. Claro.
hay una pregunta que me cala en la cabeza y bueno, muchas personas dicen, ¿quiere palabra profética? Lea la Biblia. Estoy claro con eso. Pero obviamente hay hombres y mujeres que Dios los embiste o los llena de su espíritu profético para poder orientar a las personas y la vida de esas personas. La pregunta, pastor, es ¿cómo alguien sabe que es profeta? ¿Cómo alguien sabe? ¿Cómo se inicia un profeta? Claro, yo creo que evidentemente la palabra del Señor me enseña algo muy claro en el libro de Jeremías, cuando dice que el Señor lo llamó desde el vientre y lo puso como profeta a las naciones. Yo creo que el llamado profético es algo, mi querido, que ya tú naces con ello. O sea, el Espíritu Santo de Dios te sella con un llamamiento profético. Los dones del Espíritu los puedes pedir, como estábamos hablando hace un momento. O sea, un don lo puedes anhelar y lo puedes, el Espíritu Santo te lo puede dar por el anhelo que tú tengas de ese don. Ahora, no es lo mismo ser profeta. Como de hecho el programa pasado también vimos un poquito de esto con la intervención que hizo la profeta, ¿verdad? En donde ella decía, todos pueden fluir en un don profético porque el don lo da el Espíritu Santo, pero ese don tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Exhortar, consolar y edificar, ¿verdad? Hablamos incluso que la palabra exhortar no es levantarse y decir como la anécdota que contó la vez pasada el pastor Marcos Witt, ¿verdad? Que se levantó una persona en medio de la iglesia y comenzó a decirles trapos de inmundicia y que venía con juicio y que venía con espada y que esto y que lo otro, ¿verdad? Y que a fin de cuentas no, se levantó una señora por allá en la esquina y dijo, así dice el Señor, ese no fui yo. ¿Verdad? Porque muchas veces, mi querido, ¿cuál es el problema? El problema es, como decía el pastor Uribe ahorita, emocional. Hay gente que tiene una necesidad de reconocimiento. Y el problema, mi querido, de ser reconocido pero no procesado es un problema muy grave. Tenemos una generación que está literalmente en pos de que Dios los use. El único detalle es que tienen que pasar por el proceso. El proceso no se lo van a poder brincar. Exactamente, definitivamente, porque cuando no hay proceso, esa persona no es confiable. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado. La misma palabra dice, por sus frutos los conoceréis, pero también tenemos que saber el proceso, la historia, qué pasó esa persona. Pastor, vamos a la música. Sí, señor. Vamos de vuelta, 10 minutos, no, mentira, 6 minutos después de las 11 de la mañana. La gente está participando, muchachos, la gente está opinando y hay un audio buenísimo que tengo por acá que quiero que lo podamos escuchar para traer un poquito de luz en base a la pregunta que nos plantea la hermana. Vamos a escucharlo. Buenos días, buenos días. Hola, buenos días, hermanito. Dios les bendiga. Ay. Ahora sí. Para decirles que el tema está muy bueno. Eso es muy importante, saber cuándo es un profeta. Y esto de ser maestro de la palabra, ¿cómo se da cuenta uno que uno es un maestro de la palabra? También me gustaría saber eso. No es Irene y yo aquí en Cariari. Bendiciones. ¿Cómo saber si uno tiene ese llamado de maestro de la palabra, por ejemplo, pastor? ¿Cómo saber? No solo si tenemos el llamado como maestro, sino también, pastor, de ahí, en el caso del mover profético, que es el tema per se de hoy, ¿verdad? Claro. ¿Cómo saber si de repente lo que Dios me tomó y hablé en ese momento fue para ese momento y fue solamente eso, una palabra de profecía que vino, más no que necesariamente yo soy profeta, ¿verdad? Claro. Pero ¿cómo saber si de verdad yo sí tengo esa asignación de parte del Señor, pastor? Yo creo que hay cosas muy básicas para seguir y la primera es, evidentemente, y número uno, el Espíritu Santo va a poner en ti un deseo, ¿verdad? El Espíritu Santo va a poner un deseo de escudriñar la palabra, de profundizar en la palabra, de buscar, ahondar en la palabra del Señor, ¿verdad? Y por eso, evidentemente, vas a entender que tu llamado va por esa parte, te gusta enseñar, ¿verdad? Es que, o sea, vamos a ver, esto es como una vocación, ¿verdad? Yo admiro mucho a la gente que trabaja en medicina, por ejemplo, porque yo digo, esta gente tiene que tener vocación. Yo no puedo entrar ni siquiera a un hospital porque no, me mareo, me siento extraño, no sé, ¿verdad? O sea, yo llego bien y ahí me siento raro, ¿verdad? Gracias a Dios
no entro a hospitales comúnmente, ¿verdad? Pero literalmente yo creo que es de la misma manera. Yo creo que hay gente que siente la vocación de parte del Señor, ¿verdad? Hay gente que siente la vocación por ganar almas y obviamente eso te proyecta a un ministerio de evangelista. Hay gente que siente la vocación por escudriñar mucho y profundizar mucho en la palabra y pues evidentemente eso te evoca a un llamado magisterial, ¿verdad? Hay gente que le gusta atender, aconsejar, guiar a otras personas en un discipulado, ¿verdad? Y pues evidentemente eso te hace ser un pastor. Y hay gente que le llama mucho la atención el mover profético y ellos reciben sueños, reciben visiones, reciben cosas que comienzan a suceder y pues evidentemente ya eso te lleva a la dirección de un llamamiento profético. Hay gente que le gusta ayudar a ministerios y evidentemente ayudan a una iglesia, ayudan a otra iglesia, levantan un grupo y ese grupo se convierte en una iglesia, va a otro lugar y levanta un grupo y levanta y se convierte en una iglesia. Eso es señal de un llamamiento apostólico, ¿verdad? Claro, sí. Ahora, hablábamos ahorita, Leandro, de cómo sé yo si soy profeta. Bueno, Jeremías dice que él nació para hacerlo, ¿verdad? Evidentemente también hablamos de cómo discernir cuando la palabra viene de Dios por inspiración. Claro que sí, Dios inspirará a la gente a hablarnos acerca de nuestro destino profético. Yo quiero aquí hacer una aclaración muy importante, porque la gente que a veces no cree en el mover profético piensan que es que los profetas vienen con una nueva revelación de la palabra y vienen a hacer un, no sé, un tercer... Adivinar el futuro, ¿sí? También. No, vienen a hacer un tercer libro del Apocalipsis porque ellos recibieron una nueva revelación. No, toda revelación que se salga del canon bíblico ya evidentemente levanta la primera alerta, claro, de que eso no proviene de parte del Espíritu Santo. Los profetas de esta nueva era, que es la era del Espíritu Santo, porque en el Antiguo Testamento Dios Padre levantó profetas, Jesucristo levantó y seguirá levantando los profetas, ¿verdad? Y el Espíritu Santo los seguirá levantando porque seguirá señalando gente que nos lleven y nos conduzcan hacia un destino profético. ¿Por qué? Mi querido, no es cierto, y tal vez ustedes pastores me corrigen, pero ¿cuánta gente en la iglesia no sabe para qué está en la iglesia? ¿Cierto? ¿Cuántas iglesias no saben para qué nacieron? ¿Cierto? ¿Cuántos ministerios literalmente andan sin rumbo y dicen, yo necesito una dirección de parte de Dios? Y hay pastores hermosos que se meten y oran y parece como que nada pasa, como que nada reciben. La gente llega a la iglesia y como que sí, como que la palabra era, pero no era para mí. Yo vine hoy, pero ¿me entiendes? Por eso es importante que Dios levante a los profetas en medio de la casa. ¿Por qué? Porque cuando hay un marco de orden, como decía el apóstol Pablo, que un profeta hable y que 2 o 3 juzguen la palabra. Hablábamos la vez anterior que si a vos no te gusta que te juzguen la palabra, que venga, la hermana la voy a llamar por teléfono porque la palabra es solo para usted, que el pastor no se dé cuenta, que el líder no se dé cuenta, no le pongas atención a esa persona porque se convierte en un peligro literalmente, ¿verdad? Claro. Porque la palabra de Dios, según el orden bíblico, tiene que ser pesada por gente de mayor madurez en medio de la iglesia. Por eso, mi querido, es muy importante los profetas en medio de la iglesia en este tiempo, porque el Espíritu Santo seguirá hablando del destino individual de cada persona, el destino congregacional, incluso seguirán habiendo acontecimientos en las naciones que marcarán pautas proféticas para que esa nación llegue al cumplimiento y al diseño que Dios ordenó, pero evidentemente necesitamos saber y discernir quiénes son los profetas en oficio y quiénes son aquellos que hablan por inspiración en un momento de unción, de adoración. La vez pasada, mi querido pastor Leandro, hablamos del tema de Saúl. Como dice la palabra del Señor que Samuel, siendo un profeta en oficio, le dice específicamente todas las cosas que le van a acontecer y al final dice, y va a venir una compañía de profetas que viene con salterio, con pandero, con esto, con lo otro. O sea, hay una atmósfera de adoración y en medio de esa atmósfera cuando Saúl se topa y le pasan todas las cosas que Samuel le dijo, porque escucha, mira la diferencia aquí. Samuel le dijo todo lo que le iba a pasar. Le dijo, mira, te vas a topar a 2 personas, te van a dar de esto, va a pasar esto, te vas a topar a otra persona, ya las asnas las encontraron, etcétera, etcétera. Te vas a topar a una compañía profética que viene descendiendo del monte, o sea, vienen descendiendo de orar, de adorar, de interceder. Ellos vienen adorando y el Espíritu descenderá sobre ti. Y dice la palabra del Señor que en medio de esa compañía, Saúl le cayó el Espíritu y profetizó. Pero no se vuelve a mencionar que Saúl vuelve a profetizar.
Fue un momento específico. Fue un momento en específico, porque la atmósfera, cuando hay profetas, la atmósfera se presta para que el Espíritu Santo de Dios se mueva, tome la voz de alguien y dé una palabra por inspiración de, como te digo, exhortación, consolación o edificación. Qué bueno, qué bueno. Yo tengo una pregunta, pero quiero lanzarla después de la... Es más, le voy a hacer la pregunta y me la responde después de la música. ¿Le parece, pastor? Démosle, perfecto. ¿Sí? Súper. ¿Qué hay el tema de las escuelas proféticas? Porque, por ejemplo, yo no fui a la universidad, pero supongo que una persona va a la universidad, se matricula en la carrera de psicología y al paso del tiempo se vuelve psicólogo. Igual el que estudia medicina se vuelve doctor. Pero en el ámbito profético, a lo que yo entiendo, el que trae el sello del espíritu profético, así viene. Entonces, no puede ir alguien a una escuela de profetas para convertirse en profeta. ¿Ya? Pero no me... tranquilo, tranquilo. Yo quiero que me lo responda después de la música. Vamos a la música, mi querido pastor. De inmediato y bien. Bueno, y seguimos disfrutando de este excelente programa que estamos aprendiendo hoy de los principios y peligros del mover profético, mi querido pastor José Pablo. La verdad que estoy muy, muy emocionado con todo lo que nos enseña, lo que nos dice. Hay muchos comentarios en la plataforma de Facebook, querido pastor Michael Orue. La gente le gusta este tema, la gente está aprendiendo. Pero yo te hice una pregunta. ¿Se acuerda la pregunta, pastor? ¿Sí se acuerda? Sí, claro. ¿Sí? Acerca de las escuelas proféticas. Entonces, digamos, una persona va a una escuela profética para hacerse profeta o para aprender de profecía o para... Cuénteme. Vamos a ver, es que esto, ahí es donde está el problema. La gente piensa que las escuelas proféticas son porque usted va a ir y usted se va a graduar como profeta, tenga o no tenga el llamado, ¿verdad? Y ahí es donde está el primer error. Esto no es de esta manera. Más bien, yo creo que aquí hay algo muy importante, y es que cuando hay escuelas proféticas, que valga la redundancia, también son del Antiguo Testamento. Elías tenía escuelas proféticas, Samuel tenía escuelas proféticas. De hecho, cuando Elías va a ser arrebatado, dice que él va a Jericó, luego va al otro punto, y nos damos cuenta que en todos los puntos donde Elías va, tenía hijos espirituales, tenía hijos profetas. Me estoy acordando aquella parte donde se fueron a construir un lugar más grande, que el hacha se le fue en el río, supuestamente eran puros profetas, estudiantes profetas. Sí, supuestamente no, eran profetas. Lo que pasa es que, vamos a ver, siempre Dios levantará a un padre profético para instruir, porque la profecía en el Nuevo y en el Antiguo Testamento es necesaria, es 100% necesaria, por lo que acabamos de decir, ¿verdad? Que muchas personas en el pueblo de Dios andan sin saber para dónde ir, para dónde va, si hago la empresa, si no la hago, si vengo, si qué llamado tengo, qué esto, qué lo otro. Y para eso es indispensable el ministerio profético, para hablar direccionamiento a la vida de cada persona, iglesias, ministerios, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa con las escuelas proféticas? Las escuelas proféticas no es que vas a entrar a una escuela profética y si no tienes el llamado de ser profeta, igual te van a dar un título y vas a salir profetizando. O sea, eso sería demasiado antibíblico, diría yo, más bien, ¿verdad? Porque yo creo que Jesús no le dio a ninguno de sus discípulos un título por ser discípulos, ¿verdad? Lo que les dio fue poder y autoridad. Y les dijo: vayan y sanen a los enfermos, liberten a los cautivos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con las escuelas proféticas? Yo creo que son necesarias y todo el pueblo de Dios debería estar o ir al menos una vez a una escuela profética. ¿Por qué? Porque las escuelas proféticas te van a enseñar a discernir quién sí y quién no. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, más bien, Dios levantará profetas, claro que lo hará. Pero también, más bien, le hará entender a unos que no son profetas. Pastor, pero el que nos lleva a discernir no es el Espíritu Santo. Digamos, la escuela profética lo que nos da es como ese conocimiento para pesar, pero para discernir no sería el Espíritu Santo. Claro, querido, pero vamos a ver, el Espíritu Santo va a tomar de la palabra, el depósito que hay de la palabra en ti y del conocimiento que hay en ti para sopesar a una persona, porque digámoslo de esta manera. Vamos a ver, el Espíritu Santo, cuando te da una revelación
¿Qué es lo que hace? Mucha gente dice, no, es que yo tuve una revelación, entré en un trance y vi que el cielo se abrió y no sé qué, y comienza a decir cada barbaridad que usted dice. Qué raro eso. El Espíritu Santo no funciona de esa manera. El Espíritu Santo primero crea un depósito. ¿Cuál es el depósito que crea el Espíritu Santo? El depósito de la palabra. Por eso, como decías ahora, Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, en cual hacemos bien en estar anclados, ¿verdad? Que es la palabra escritural. Por eso toda revelación y toda inspiración que se salga de la palabra del Señor, evidentemente no va a ser inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a dar un depósito de conocimiento, un depósito de sabiduría, un depósito de su palabra, para que cuando venga el momento de discernir algo, vos digas, hey, esto no está correcto, porque esto se está saliendo del marco bíblico, esto se está saliendo, esta profecía se está saliendo de lo bíblico, esto que me está diciendo esta persona no tiene nada que ver conmigo. De hecho, hay muchas personas que han llegado a nuestra iglesia, y como saben, nuestra iglesia, de hecho, un saludo para toda la iglesia H2O Costa Rica que nos está escuchando también. Nuestra iglesia es una iglesia profética. Nosotros tenemos adoración profética. Nuestra adoración es muy diferente. Nosotros fluimos, escuchamos lo que el Espíritu Santo quiere hablar en ese momento. En medio de la adoración hay sanidades, hay milagros, hay liberación, cosas que evidentemente son por la palabra profética, porque en el momento profético, en el momento que la atmósfera está, fluimos conforme el Espíritu Santo nos va dirigiendo. La intercesión también. Pero ¿qué es a lo que quiero llegar? Que evidentemente cuando el Espíritu Santo te va a dar un discernimiento, primero te va a dar un depósito, te va a dar un conocimiento, para que cuando alguien venga, te va a decir, hey, no, esa profecía se está saliendo del marco. Ahora, ¿qué es lo que yo le enseño a muchas personas que llegan a nuestra iglesia y nos dicen, pastor, es que allá me dijeron que yo soy pastor, allá me dijeron que yo soy maestro, sí. Por el otro lado me dijeron que soy misionero? Entonces yo le pregunto, ¿y qué siente usted en su corazón? Esa es la pregunta que, como dice el pastor, ahí es donde, si tienes una comunión con el Espíritu Santo te va a guiar a esa verdad. O sea, yo siento en mi corazón que yo no soy pastor, yo soy maestro, entonces me inclino más por lo magisterial. Yo siento en mi corazón. Ahora, ¿cómo descubrir mi llamado? Esto lo aprendí de mi apóstol, el apóstol Dion Ibáez, que también le mando un saludo si nos está escuchando por allá en Miami. Hay gente conectada también de Miami escuchando. Te voy a decir algo. Yo siempre le digo lo que mi pastor me dice: sirve. Para que tú conozcas tu llamado, tus dones, tu ministerio, bueno, tienes que comenzar a servir en tu iglesia local. Correcto. No hay profetas, y quiero esto dejarlo muy en claro y muy en firme. Sí, no hay profetas, mi querido, que estén en el anonimato. No hay profetas que estén solamente en el desierto. Eso que no, es que yo no me congrego porque yo soy profeta, porque Dios me habla directo a mí, eso, mi querido, es antibíblico. El profeta tiene que estar en medio de la congregación, porque entonces, si no, ¿para qué sirve el profeta? ¿Para qué sirve la profecía? Eso es como decir, soy pastor, pero no pastoreo a nadie. Eso es mentira. No se es pastor si no tienes un liderazgo, si no diriges a la gente. ¿Me doy a entender? Entonces, ya no existen ese tipo de profetas, bueno, de que yo camino solo, porque es que yo soy profeta, entonces yo me voy solo para el monte y yo no le hablo a nadie porque yo soy intocable. Eso es mentira. El profeta tiene que estar dirigiendo al pueblo. El profeta también tiene que estar dirigiendo los ministerios. El profeta, ¿sabes qué hace? Señala ministerios. El profeta señala reyes. El profeta señala empresarios de reino. El profeta no solamente sirve para dentro de la iglesia inspirar a la gente y decir, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer lo otro, sino que también sirve para decirte, tienes un llamado al empresarial, enfócate en ese lugar. Dios te va a levantar como alguien gubernamental. El profeta de Dios verdaderamente no solamente se encierra en la palabra de que tú eres un pastor, tú eres un maestro, tú eres un esto, tú eres un lo otro. El profeta verdadero va a direccionar a que la vida de la persona dé en el blanco, en el punto que Dios quiere que su vida dé. Y evidentemente, volviendo nuevamente a la respuesta, a la pregunta, pastor, claro que sí es el Espíritu Santo, pero ¿cuánta gente hoy en día en la iglesia no tiene comunión con el Espíritu Santo? Sí, eso es un tema bastante peligroso. Y otra cosa que ahorita me venía a memoria, hay personas que conocen a Jesús por primera vez y tal vez, aunque estaban apartados, Dios los puede usar de una manera profética, pero están bebés espiritualmente y muchas veces Dios les da sueños,
o algún tipo de revelación y eso tiende a confundir, pero sin una formación es muy peligroso. Es que, papá, eso es como decías ahorita, qué interesante, ¿verdad? Ser psicólogo, pero psicólogo sin título, sin haber ido a la universidad, ser un doctor, porque yo me creo que soy un doctor y punto. Yo creo que soy doctor, entonces mañana voy a ir a meterme en el hospital y voy a ir a hacer una operación como yo creo que se debería hacer y se te murió el paciente, Sí. ¿verdad? Entonces, eso es la misma situación con los profetas o con la gente profética, porque aquí hay dos temas que también, para ir a la música, vamos literalmente a tocar también un poquito, que es, hay gente profética y hay profetas en oficio, ¿verdad? Y los profetas en oficio tienen una mayor autoridad, en realidad, ¿verdad? La gente profética se va a mover en lo profético, va a tener inspiración profética, va a adorar proféticamente, va a interceder proféticamente, porque eso es lo que dice el libro de Hechos, en Hechos 2:17, cuando dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y profetizarán. O sea, cualquier persona llena del Espíritu Santo puede profetizar, pero no cualquiera te puede direccionar. Eso. Yo quiero que hablemos después de la música, querido pastor Michael Orue, para que lo acomode ahí entre todo lo que estamos hablando. Todavía tenemos buen tiempo, pero con respecto al pueblo, porque ahorita estamos hablando de líderes, de personas que tienen algún puesto de liderazgo en la iglesia y que pueda funcionar como profeta o que no pueda funcionar como profeta, pero hablemosle al pueblo, a las mamás, a los hombres que están trabajando hoy, a ese taxista, al que va manejando el camión, a la persona que está ahí, a la mamá que está haciendo ahorita el almuercito, que se congrega en la iglesia, pero no funciona en ningún puesto de liderazgo. Recuerdo la otra vez que yo estaba en una iglesia y yo servía a la iglesia y estaba en el parqueo. Parecía que ahí estaba cuidando los carros, acomodando los hermanos que venían de la iglesia. Ese era mi servicio en ese momento. Y una persona no era de la iglesia, iba pasando por la calle y entonces me preguntó, ¿y usted es cristiano? Y yo, sí, claro. ¿Usted puede orar por mí? Y yo, claro que sí. Y yo oré por él. Después de que terminé, y todo estaba bien, hasta que cuando yo termino de orar, él me pregunta, ¿qué le dijo Dios que me dijera? Y entonces yo me quedo viendo para la derecha, para la izquierda, y sinceramente no sabía si la pregunta era en serio o qué. Y entonces yo le dije, no, Dios no me dijo nada. Así sencillo, simple. Dios no me dijo nada. El hombre se enojó y se fue. Pero es que parece chiste, pero muchas personas andan desesperadas que alguien, quien sea, con título, sin título, con llamado, sin llamado, les digan algo. Y estas personas tienen culpa de que muchas personas se quieran poner en puestos donde no caben, donde no es el tiempo. Entonces, qué importante hablarle al pueblo de esto, direccionarlo, instruirlo. Pero vamos a la música, mi querido amigo. Vamos a la música. ¿Sí? Así es. Vámonos. Cuando estaba en angustia, decía Jesús Adrián Romero, tú me hiciste ensanchar. Qué lindo, qué rico ese temazo para arrancar esa última media hora de Transformados, en donde yo le aseguro, hermano, hermana, llegó el momento preciso para ponerle la cereza al pastel. Y en esta preciosa mañana, lo que les va a acontecer a ustedes de aquí en adelante es un montón de conocimiento importante que tienen que atesorar para efectos de aprender sobre esto que hemos venido hablando durante estos minutos anteriores, principios y bueno, también esa parte que hay que tenerle mucho cuidado, esa delicadeza que hay que tener en el tema profético. Y bueno, dice por ejemplo Jen Acosta, dice, uy, a mí me sucede que cuando alguien está dando una palabra y empieza a decir, así dice el Señor, como que a veces me hace sentir incómoda, dice, y a veces me indispone. Bueno, y es que, muchachos, a veces nos pasa que hemos visto tanta manipulación que entiendo tal vez porque a veces hay personas que se incomodan con esto, pero por eso es importante pesar, porque de repente en una que va, en una que viene, de verdad Dios está hablando y uno estaba indispuesto por cosas, ¿verdad? Pero también pasa lo contrario, a veces de tanto escuchar, de ahí nos empezamos a confundir, empezamos a decir, de ahí, pero es que aquí me dijeron una cosa y allá me dijeron otra y ahora aquí me dicen otra, y ¿verdad? Y por no tener una dirección clara. Pero dice por acá otra persona, por ejemplo, bendiciones, qué complicado, dice, a mí me han profetizado en todos los cultos, pero nada, se me ha cumplido. Qué problema, mi hermano, dice por acá, buenos días, bendiciones para cada uno.
Dice por acá, ¿cómo podría tener esta enseñanza que están dando el día de hoy? Está muy interesante y muy buena. Saludos desde Guapiles. Bueno, mi querido Galindo, ahí en Facebook está la transmisión en vivo y ahí queda grabado para que la puedas disfrutar nuevamente o compartir con otras personas. Saludos a Flor Rojas en Alajuela, Nancy también allá en Alajuela. Tengo audios por acá, pero me gustaría, pastor, gracias a todos los que han estado interactuando también a través de Facebook. Inclusive una persona por acá en las redes sociales escribía que una vez recibió una palabra, fue a tu iglesia 2 meses después. Sí. Léalo. Sí, porque esto abre para una pregunta y basado en lo Ok. que yo venía comentando al final. Dice, hace unos 3 meses estuve en una actividad, en una congregación a la que visité y me dieron una palabra profética que guardé en mi corazón. Luego fui a H2O con el pastor José Pablo, oró por mí y me dio, por medio del Espíritu Santo, una palabra profética y fue exactamente igual a la que me habían dado en el otro lugar 3 meses antes. Las dos personas no se conocen, a los ojos humanos es imposible que haya sucedido 2 veces lo mismo, solamente Dios, escribe ella. Entonces, aquí abro una pregunta, porque este tipo de cosas a mí me ha sucedido y yo lo creo, pero yo le digo a una persona que recibe una palabra profética, pídale una confirmación al Espíritu Santo. Pídale usted ora, usted ayuna, usted lee la Biblia, pídale una confirmación, no se quede solamente con lo que te dijeron. ¿Qué opina usted de eso, pastor? ¿Dónde la Biblia nos puede enseñar de que debemos de pedir confirmación, de Es que Dios no bíblico. se va a enojar porque le pidamos una confirmación, porque no es ser negativo, pero es también estar falto de completamente- fe. o falto de fe, es estar seguro. Claro. ¿Cómo le claro. podemos explicar eso al pueblo directamente, pastor? Es bíblico, sí. Claro, 100%. De hecho, Gedeón, cuando iba a salir a la guerra, él escuchó, escúchame, él no escuchó un profeta, él escuchó directamente la voz de Dios. Y aún así le dijo, Señor, si esto es tuyo, que el mesón que pongo aquí amanezca mojado y alrededor seco. Al día siguiente llegó y sucedió. Y le dijo, Señor, no te vayas a enojar, pero ahora más bien que amanezca mojado alrededor y que el mesón esté... No, perdón, que amanezca seco alrededor y que el mesón esté mojado. Y Dios se lo cumplió. ¿Por qué? Porque cuando hay un llamado y hay un direccionamiento específico de Dios, Dios no va a jugar con tu destino. Dios no va a jugar con tus emociones. Dios no va a jugar con el llamado de tu vida. Porque más bien lo que la palabra profética hace es direccionarte hacia ese llamado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta persona que también nos escribió y nos dijo? Es que en todos los cultos me profetizan, pero nada se me cumple. Bueno, ahí hay 2 cosas, ¿verdad? Muchas veces decimos, es que la palabra profética no se cumplió, aquel era un falso profeta. Pero yo le pregunto a la gente, bueno, dime, ¿qué hiciste con la palabra que el profeta te dio? Entonces muchas veces me dicen, no, Dios dijo, Dios tiene que cumplir. No. Toda palabra profética está condicionada a tu obediencia. De hecho, 1 Timoteo 4:14 dice, no descuidéis el don que hay en ti, que se te fue dado mediante profecía. O sea, hay una profecía, hay algo que se te imparte a ti a través de la palabra profética, pero tú tienes que accionarlo. O sea, aquí dice, no descuides el don que hay en ti. También Pablo le dice a Timoteo, y esta me gusta demasiado, que dice, pelea conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Wow. O sea, Pablo le dice a Timoteo, estamos hablando de mucho tiempo después de Juan el Bautista, estamos hablando, ¿verdad? Aquellos que dicen que los profetas hasta Juan, ya eso lo hablamos en el Anterior, programa pasado, ¿verdad? Anterior, sí. Dice que entonces le habían profetizado a Timoteo. Entonces Pablo, como un padre apostólico, le recuerda y le dice, pelea con las profecías que se han dado acerca de ti. O sea, la palabra profética es un arma de guerra. Pero evidentemente, mi querido, como hablábamos ahorita con el pastor Urue, ¿cómo puedo yo saber cuándo Dios me está hablando y cuándo es el hombre? Mi querido, si tú no oras, si tú no lees la palabra del Señor, si tú no estás en comunión con el Espíritu Santo, muy difícilmente vas a discernir la voz de Dios cuando otra persona te está hablando. ¿Verdad? Porque uno de los pecados que los profetas en este tiempo tenemos que literalmente señalar es la falta de comunión y de oración de las personas con Dios. Necesitamos volver a la palabra. Necesitamos, mi querido, esta generación se hizo vaga.
Perdón que lo diga de esta manera, pero Sí, lo señor. voy a tener que decir así, ¿verdad? Suéltelo. Esta generación se hizo vaga al tener un mover profético emergente, que entonces voy a tal congreso para que me profeticen, si no voy a donde el otro, si no voy donde el otro, pero ya no hay gente que diga, voy a ayunar 7 días, voy a ayunar 3 días, voy a estar en comunión con el Espíritu Santo, y como decía Gigi Ávila, Señor, no entrego este ayuno hasta que tú me respondas y me des confirmación de que esto que te estoy pidiendo ya me lo diste. Hoy en día, mi querido, tenemos una generación conformista y una generación llena de apatía. ¿Apatía por qué? Porque les da pereza leer la Biblia. Hoy en día, mi querido, la Biblia está en los celulares, la Biblia está en los iPads, la Biblia está en todo lado, y aún así les da pereza. Por eso es que, como hablábamos ahora con el pastor Orube, ¿cómo voy a reconocer yo la voz de Dios? Evidentemente, si tú estás con Dios, vas a comenzar a oler a Dios, vas a comenzar a pensar como Dios piensa. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, yo sé los planes, los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles un fin y una esperanza. O sea, evidentemente, querido, necesitamos confrontar a esta generación y decirles, ¿sabes qué, papito? Si no oras, si no ayunas, no te vistas, porque no vas. Decía el apóstol Sojo, no camines con gente que no tiene proceso, no camines con gente que no haya tenido proceso, porque los procesos son formativos, y la gente que no tiene formación tiene el peligro de desviarte a ti también. Uf, qué fuerte. Qué bueno, qué Sí. bueno. Y en este caso también, pastor, bueno, muy importante también es que las personas aprendamos realmente a buscar de primero la voz de Dios, porque le voy a decir algo, a veces Dios es el último al cual recurrimos, porque primero fuimos al pastor, fuimos a la esposa, al vecino, al amigo, y pongámoslo como si fueran una escala del 1 al 10. Cuando estás emocionado por algo y fuiste a buscar a una persona, a él le estás depositando el 100%. No cumplió, ya te queda 90. Que fuiste con tu esposa, a tu esposo, ahí ya le entregaste el 90. Tampoco funcionó, quedaste en 80. Y así vas. Y cuando dejas a Dios de última opción, pues llegas con 0% de fe. Llegas con 5, 10% de fe, en vez de haber ido con el 100% para creer realmente con todo, ¿verdad? Y por eso es que a veces Dios viene y te habla, te da la palabra, pero te cuesta creerlo. ¿Por qué? Porque ya te han desilusionado tanto los hombres, ¿verdad? Que para cuando llegas a Dios, ya no hay fe para creer, ya no hay fuerza para luchar. Ya muchas veces el alma dolida cega el espíritu. Exacto. Siempre he dicho que el mayor enemigo de la fe, del espíritu, es el alma. Un alma herida, un alma que esté con dolor, que esté cegada, tapada, bloquea totalmente el espíritu. Bloquea. Entonces, si ya te desilusionaste, te decepcionaste, te cansaste, si ya te sientes defraudado, etcétera, en tu alma, porque todo eso pertenece al alma, ¿qué va a pasar entonces con el espíritu? Puede que ya Dios venga y te esté direccionando ciertamente, pero ya te cuesta creer, ya de verdad lo dudas, es más, aborta la palabra por esa razón. Pastor, yo en ese caso te voy a decir, yo he pasado por muchas temporadas en esto de lo profético, he pasado por temporadas de manipulación, de error, de todo. Yo he visto de todo en este caminar. Hasta creo que conté la vez pasada, la hermanita que me vino y me dijo, tengo una palabra para usted, y llegué porque en ese tiempo era un adolescente, y me dijo, usted se va a casar con mi hija. Wow. Oiga, Ojo. ¿sabe cuál era el problema? Que la hija no me gustaba. Entonces yo decía, uy, santo Dios, pero como tú no tienes conocimiento de esto, porque repito nuevamente, ¿para qué son las escuelas de teología? Para aprender a ser pastores, para aprender literalmente cómo establecer un bosquejo, cómo dar una palabra, cómo interpretar la palabra. Bueno, las escuelas proféticas son para aprender a discernir quiénes sí son profetas y quiénes no, cuando la palabra es de manipulación y cuando no, cuando la palabra es hechicería y cuando no, cuando te está manipulando Jezabel y cuando verdaderamente es un profeta el que te está hablando. ¿Verdad? Aquí hay algo muy importante, pastor, y lo hablábamos ahorita. Es muy importante esto. Lo tengo que decir de esta manera. El problema muchas veces es la carnalidad de las personas. Sí. Ahora, decías algo muy importante, pastor Oribe. Sí.
wow, cuando el alma está dolida. Para mí, personalmente, las aflicciones del alma, cuando no se trabajan, cuando hay una falta de perdón, cuando hay rencor, cuando hay esa herida que no ha sanado, eso se transforma en una obra de la carne, porque al final, mi querido, terminas dividiendo el concepto de la iglesia, terminas con disensiones, con chismes, con murmuraciones. Es que aquel me dijo, es que aquel otro me dijo, y termina literalmente pisoteando la palabra del Señor. ¿Por qué? Primera de Tesalonicenses 5 dice: no apaguéis el espíritu, no menosprecien las profecías. Sí, vea qué interesante que es. Apagar el espíritu es menospreciar la profecía. Pero sigue diciendo: examinarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. ¿Cómo sé yo cuando una palabra no viene del Señor? Fácil. Si yo sé que Dios me ha venido hablando bueno, como este testimonio de esta persona que nos escribió acá en Facebook, perdón, no me acuerdo cómo es de Mónica. Vea lo que dice Mónica. Una palabra profética se le dio 3 meses antes. Llegó a nuestra iglesia y la misma palabra profética. Coincidencia. Yo he aprendido algo de mi padre espiritual, y es que en lo profético no hay coincidencia. No puede haber coincidencia, porque la voz de Dios es una y no cambia. Entonces, pastor, qué importante es esto. Esto es súper importante, porque necesitamos aprender a decirle al alma: calla, enmudece. Por eso el salmista decía: no, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, acallar el alma es literalmente dar el fruto del Espíritu. Wow, qué espectacular. Esto que estamos aprendiendo, qué necesario es saber llevar esos ejercicios, principios del cristianismo, el orar, el ayunar, el leer la palabra, para poder entender cada una de estas cosas y dejar de andar con esa comezón de oír que habla la Biblia. Bueno, un saludito por acá a Diana, mi querida amiga Diana Patricia, allá en Colombia, de Neiva, que está en full sintonía. Por ahí también vi a alguien de Nueva York que dice: el pastor José Pablo me profetizó y yo recibí, porque era algo que yo estaba pidiendo y había orado a Dios, y me dijo en el tiempo antes del mes de agosto, y la palabra profética se cumplió, y envía saludos desde Nueva York. Eso es lo que hace Dios. Muchas veces oramos y envía a un hombre, una mujer de Dios, para confirmar la respuesta a esa oración. Vamos a la música, querido pastor. Sí, bueno, básicamente ya nos quedan 5 minutos. Entonces usted manda, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Híjole, qué complicado. Vea, vamos a hacer esto. ¿Sabe qué me gustaría a mí, pastor? Así como Ajá, que el pastor cierre con una poderosa oración. Eso, estamos conectados, porque eso iba a proponer, digamos, que más bien estos 5 minutos, y ya que quedamos con el tiempo de oración, ¿qué tal si vamos creando atmósfera? ¿Qué más? Si vamos más bien orando por el pueblo del Señor? Porque también le voy a decir algo: ya están entrando inclusive peticiones, ya hay gente que está enviando mensajes con esos deseos que tienen de que les apoyemos entonces, pastor, no sé, usted nos dice. Claro, no, hagámoslo de esa manera. Bueno, qué lindo, ¿verdad? Que es que haya personas que estén conectadas. Si usted está conectado a través de Facebook, o si está escuchándonos ahí en su carro, en su casa, crea una atmósfera para que el Espíritu Santo pueda descender. Levante sus manos, no importa en donde usted esté. Levante sus manos, porque el Espíritu Santo de Dios hoy va a visitarte con sanidad. Estoy sintiendo en mi espíritu que hay gente que va a recibir sanidad ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús. La unción del Espíritu Santo va a llegar. Hay madres que están orando por sus hijos que están en depresión. El Espíritu Santo va a llegar y va a romper cadenas de depresión ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús. Toda cadena que el infierno quiso levantar, en el nombre poderoso de Jesús, ahora mismo se rompe por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu Santo. En esta hora declaramos, Señor, que hay una unción que se está moviendo para romper cadenas, Señor, cadenas de opresión, cadenas de depresión. Hay mujeres que nos están viendo que han estado literalmente bajo un espíritu de angustia, de opresión en su mente. El Espíritu Santo está liberando hoy tu mente en el nombre de Jesús. Espíritu
espíritus de confusión se están yendo ahora mismo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Personas que están sufriendo del páncreas, del hígado, el hígado graso, el Espíritu Santo está sanando ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Oh Espíritu Santo, gracias. Hay una persona de nombre Jacqueline, el Espíritu Santo está sanando tu páncreas. El Espíritu Santo de Dios ahora mismo te está visitando en el nombre poderoso de Jesús. La unción del Espíritu Santo está visitando hogares, familias ahora, quebrando maldiciones en el nombre poderoso de Jesús. Hay una unción, pastores, que se está moviendo y que está visitando los hogares en este momento en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, levanta tus manos ahí donde estás, prepara la atmósfera. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo me habla y me dice que Él va a llegar a visitar muchos hogares para que escuchen su voz. Hace mucho tiempo has estado pasando por desiertos espirituales y has dicho: Señor, no te escucho. Te conectaste a este programa y desde que te conectaste estás escuchando y estás diciendo: Señor, háblame. El Espíritu Santo dice: voy a llegar con una visitación de gloria. El Espíritu de Dios va a convertir el desierto en un manantial, porque hoy el Espíritu Santo de Dios no solamente te visitará para traer vida, para traer sanidad, sino que tu vida espiritual volverá a resucitar en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Oh Espíritu Santo, gracias. Aquí están pidiendo oración por sus hijos. Es lo que estamos hablando. El Espíritu Santo está visitando hijos que han estado en depresión, que han estado en drogas también. Hay una unción de rompimiento, porque el Espíritu Santo de Dios está trayendo sanidad y liberación ahora mismo. Padre, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Yo te pido, Señor, aún, Señor, aquellos que han sido heridos por palabras proféticas que no venían de ti, aquellos que han sido heridos por la manipulación, Señor, ahora mismo, Señor, dales un bálsamo de sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Todos aquellos, Señor, que estén escuchando, siento en mi espíritu que hay gente que se quedó en este programa porque el Espíritu Santo lo retuvo hasta este momento, pero ellos mismos no creen en lo profético o han levantado un bloqueo al mover profético. El Espíritu Santo hoy sana tu corazón, porque muchos fueron manipulados incluso financieramente, pero el Espíritu Santo hoy llega con un bálsamo de sanidad a tu corazón. Hay una palabra que el Espíritu Santo te va a estar revelando en tu corazón para levantarte nuevamente, porque tienes un llamado, tienes un ministerio, pero el Espíritu Santo de Dios necesita que quites esos bloqueos de tu corazón, necesita que sanes. Pastores, algo que yo tuve que hacer, ¿sabes qué fue? Sanar esa parte. Yo estuve mucho tiempo en manipulación, yo estuve mucho tiempo en esa misma atmósfera, pero cuando el Espíritu Santo me sacó, es más, siento en mi espíritu algo, siento que hay gente que dejó de ir a la iglesia por causa de esa manipulación, pero ahora el Espíritu Santo te dice: hijo y hija, tienes que volver nuevamente, tienes que volver, porque hoy el Espíritu Santo sana tu corazón. Tienes que volver a servir, tienes que volver a levantar tus manos, tienes que volver a congregarte, porque el Espíritu Santo de Dios hoy se proclama para sanar tu corazón y para liberar en el nombre poderoso de Jesús, pastores. Un tiempo poderoso, pastor, un tiempo de gloria. La palabra ha sido dada y sé que muchos han sido rescatados. Esa es la palabra, rescatados por medio de la palabra profética esta mañana. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde ahí donde tú estás. El tiempo se nos ha ido, querido pastor Michael Orue, pero la verdad que ha sido muy provechoso. Una gran bendición, pastor. Sí, agradezco mucho a vos, Leandro, por conectarnos hace días atrás con el pastor José y pastor, también a vos, gracias por acompañarnos en estas dos emisiones que has estado con nosotros acá en el programa, y hoy traernos todavía un poco más de luz en todo este tema que es súper amplio. Y bueno, pues ahí Dios tal vez nos permita tener terceras, cuartas, quintas opciones para tenerte por acá y seguir aprendiendo y demás. Gracias. Yo creo que vamos a montarnos sobre esta misma atmósfera. Ya quedamos con el tiempo de oración, son las 12 en punto. Despedimos el programa, pero quedamos bajo la atmósfera para empezar a soltar la palabra y orar ahorita. Así que envíenos sus peticiones a través del 8707-1067 y vamos a en unos minutos a aperturar los micrófonos nuevamente para empezar a orar. Que Dios les continúe bendiciendo.